Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por venir a la siguiente sesión del Divageo. En esta ocasión es un verdadero placer tener aquí a Sergio Zamora, que es un gran amigo y colega de hace muchos años, que nos va a platicar de Non-Collapsed EGH Convergence and Dimension en español, espero. Sí, sí, en español. Y bueno, pues mil gracias, Serge, y adelante. Va, muchas gracias por la introducción y por el espacio para platicar. Sí, decía, era en español. Voy a platicar acerca de convergencia EGH y cómo se comporta la dimensión con respecto a este tipo de convergencia. O sea, este tipo de convergencia es una forma en la cual platicamos acerca de convergencia de simetrías. Entonces, quiero empezar con una observación bastante sencilla, que si tengo una convergencia de objetos geométricos que convergen a un objeto geométrico límite, y a lo largo de la sucesión todos estos objetos tienen cierta simetría, en el límite, ese límite va a seguir teniendo esa simetría. Y también puede pasar algo diferente, es decir, si tengo una sucesión de objetos geométricos que convergen a un objeto geométrico límite y cada uno de estos objetos tiene cierta simetría, de nuevo en el límite tenemos esa misma simetría, pero en el límite puede haber más simetrías. Puedo tener una sucesión de objetos con simetría del cuadrado y que el límite tenga mucha más simetría, en este caso tiene toda la simetría del círculo. Y entonces lo que quiero hacer es agarrar esta idea bastante general de si tengo una sucesión de objetos xn que converge a un objeto límite x, entonces el objeto límite x va a tener al menos ese nivel de simetría de los objetos xn. Entonces lo que quiero hacer hoy en esta plática es formalizar esta idea, convertir esta idea abstracta en un teorema y ver qué tan lejos podemos llevar este teorema. ¿Cuál es la forma más general de esta idea que podemos demostrar o intentar demostrar? Este es trabajo conjunto con eh, Jaime Santos y Chucho Núñez. Entonces lo que quiero hacer son cuatro partes. Primero hablar de la semicontinuidad de la simetría con respecto a la convergencia Gromov-Hausdorff. Esa va a ser la primera parte. Va a ser dar un teorema con respecto a la idea general que acabo de explicar. Después quiero ir sobre las herramientas que usamos para demostrar esa semicontinuidad de la simetría, que van a ser la convergencia Gromov-Hausdorff equivariante y los subgrupos pequeños. Y una vez que hayamos hablado de esas dos herramientas, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con espacios no compactos? Que es donde se complican más las cosas. Entonces, el lenguaje en el que quiero hablar de convergencia de espacios métricos es la convergencia Gromov-Hausdorff. Si tengo una sucesión de espacios métricos xn, voy a asumir que todos son compactos por ahora. Decimos que una sucesión de espacios compactos xn converge a un espacio límite x. Si tengo una sucesión de funciones fn de xn a x, que van siendo casi isometrías conforme n se va a infinito. O sea, tengo unos números epsilon n, tales que las funciones fn respetan distancia con un error de a lo más epsilon n. O sea, para cualesquiera puntos x, y en xn, los mando dos puntos a la misma distancia más menos epsilon. Y es su proyectiva o sea, es casi su proyectiva con un error de epsilon n. Si fuera su proyectiva, diría, para todo y existe el x en el dominio, tal que f de x es y. Reemplazo eso por la distancia de fn x a y, sea epsilon n. O sea, es casi su proyectiva. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve este tipo de convergencia. Tengo una sucesión de espacios métricos finitos convergiendo a una esfera. Y pueden imaginarse como si tengo cualquier espacio métrico compacto, puedo construir una sucesión de espacios métricos finitos que convergen a ese espacio métrico compacto usando una construcción bastante similar. Algo que se ve en este dibujo, que de hecho este dibujo lo hice hace mucho tiempo antes de empezar a pensar en este proyecto, pero podemos ver que a lo largo de la sucesión estos espacios van teniendo más y más simetría, como que van teniendo más rotaciones, estos espacios métricos finitos. Y en el límite tenemos no solo las rotaciones que provienen de la sucesión, pero también rotaciones en varias direcciones. Entonces estamos viendo desde el principio
semicontinuidad de la simetría, de que el límite es más simétrico que la sucesión. Y entonces lo que me gustaría conjeturar al principio pues, es que esto pasa siempre. Una manera de cuantificar la dimensión, la simetría, es con la dimensión del grupo de isometrías. Entonces podemos conjeturar que si tengo una sucesión xn que converge a un espacio límite x, ah, voy a asumir que que los grupos de isometría son grupos de Lie para poder hablar de la dimensión. Y digo, si los grupos de si los grupos de isometría son grupos de Lie, entonces la dimensión del grupo de isometría del espacio límite debe ser al menos la dimensión de los grupos de isometría de la sucesión. Am, Esto como que refleja esa idea que teníamos de que el límite debe tener al menos ese nivel de simetrías que tienen los espacios XN. Pero esto es falso. Esta conjetura estaba muy tonta, muy idealista, porque puedo construir una asociación de esferas que convergen a un punto. Me agarro cualquier esfera redondita con mucha simetría y la hago chiquita, chiquita, chiquita hasta que converja a un punto. En este ejemplo, la asociación XN consta de esferas con grupo de isometría O3, que es bastante grande, o no trivial aunque sea, y estos grupos convergen al grupo límite, porque más bien el grupo de isometrías del espacio límite es solo un punto, entonces en este ejemplo la conjetura falla. Tenemos que el límite tiene grupo de isometrías trivial, pero durante la sucesión los espacios XN tienen mucha isometría. Pero justo resulta que mientras prevengamos esto, sí es más o menos cierta la conjetura. Es decir, existe este teorema de Harvey que si tengo una sucesión de variedades riemannianas de la misma dimensión y todas ellas compartiendo una cota inferior en la curvatura seccional, y aparte esta hipótesis adicional de que el volumen tiene una cota inferior para algún epsilon positivo, si la asociación XN converge en el sentido Gromov-Hausdorff a un espacio límite X, en el sentido que hablamos anteriormente de convergencia de espacios métricos compactos, entonces sí es cierta la desigualdad, es decir, el límite tiene al menos una cantidad de simetrías equivalente a las simetrías de los espacios de la sucesión, es decir, la dimensión del grupo límite, la dimensión del grupo del espacio límite, la dimensión del grupo de simetrías de espacio límite es al menos la dimensión del grupo de simetrías de los espacios de la sucesión. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos estas condiciones técnicas que son variedades riemannianas de la misma dimensión, de curvatura seccional acotada inferiormente. Estos solo son para poder usar la teoría de espacios de Alexandrov. Y tenemos esta condición del que el volumen es mayor o igual que epsilon para algún epsilon fijo positivo para prevenir precisamente este comportamiento. Si se fijan, esta condición del volumen es la única que no está presente en estas esferas. Todas estas esferas son esferas de la misma dimensión con curvatura positiva. Por lo tanto, todas las condiciones del teorema están, excepto la del volumen. Entonces, esta condición del volumen es súper, súper importante. Y entonces, de nuevo, ya llegamos a un teorema. Mientras tengamos curvatura seccional acotada inferiormente, variedades riemannianas de la misma dimensión, y esta condición del volumen, sí se cumple que el límite tiene al menos la cantidad de simetrías que tiene los espacios de la sucesión. Entonces, ahora lo que quiero hacer es ver las herramientas que se usaron para agarrar este teorema y ver cómo podemos agarrarnos de esas herramientas para empujar este teorema más adelante. ¿Alguna pregunta ahorita? No, creo que todo bien. Solo, sí, yo Yo tenía tengo solo... una. Ya, ya, Siempre yo sí. también. Buenos días. Sí, adelante. Cuando dices que tienes un grupo de simetrías actuando sobre la variedad, o sea, el grupo de Lie que está actuando ahí, ¿bajo qué tipo de acción la estás considerando? O sea, ¿solo dices que en general tienes ahí una acción inducida o si tienes algún tipo de acción? Oh, eh, los grupos que me estoy considerando son el grupo de isometrías de la variedad. Eso significa que la acción siempre es, ¿cómo se llama? Cuando no tienes grupos, elementos del grupo que no hacen nada. Transitiva.
Ah, No, no, transitiva Efectiva. es Efectiva, perdón. efectiva, perdón. Sí, sí. ok, pero entonces es el grupo de isometrías el que está actuando Sí, específicamente. sí. Sí, no, no es un grupo abstracto, es el grupo de isometrías. Vale, 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 gracias. Sí, Y de rápido, hecho, rápido, para no interrumpir. ¿perdón? Sí, sí, y perdón, quiero aclarar que los grupos que me tomo a lo largo de la plática no son grupos abstractos, siempre van a ser o el grupo de isometrías o subgrupos del grupo de isometrías. Ok, ok, perfecto. ¿Lo sé? Sí, yo tenía dos preguntas, pero bueno, una va a ser como un poquito más profunda, la dejo para el final de la charla. Y la que tenía ahora como mucho más como de notación y convención, cuando hablabas de la dimensión del grupo de isometrías, aquí son espacios métricos compactos, ¿no? Entonces estamos hablando de grupos topológicos. ¿Qué dimensión usamos? Sí, sí, dimensión topológica. Ok. En esta situación, en el teorema, bueno, tenemos una variedad de riemanniana, su grupo de isometrías es un grupo de Lie, y bajo estas condiciones, el grupo de isometrías del espacio límite también va a ser un grupo de Lie, entonces podemos hablar de la dimensión topológica Ah, ok, pero el del contexto va a grupo ser de variedades isometrías. riemannianas, entonces, ¿no? Sí, 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 cuando diga dimensión de algo, es porque ese algo va a ser básicamente una Suave. variedad topológica. Ya, ok, ya, gracias. Ya, gracias. Ok, bueno, vamos a la siguiente parte que es convergencia Gromov-Hausdorff equivariante, que me voy a tomar ahora sí grupitos más generales que el grupo de isometrías, pero no van a ser grupos abstractos, van a ser simplemente subgrupos del grupo de isometrías. Am, Tengo una asociación de espacios métricos XN, un espacio límite X, una asociación de grupos GN que actúan en los espacios XN y un grupo de isometrías del espacio límite. La convergencia eje H habla de cómo convergen parejas de XN, GN a un límite X, G, donde son grupos GN de isometrías del espacio XN, grupo G es un grupo de isometrías del espacio X, y las acciones de GN en XN convergen a la acción de G en X. Um, entonces, en este caso van a ser los espacios XN van a converger al espacio límite X y los grupos GN van a converger al grupo límite G. Y esta convergencia sucede cuando tenemos funciones fn, φn y epsilon los fn van del espacio xn al espacio x, los φn van del grupo gn a g y los epsilon n son números yéndose a cero. Los fn van a ser casi isometrías entre espacios métricos. Los φn van a ser casi isomorfismos de grupo entre los grupos gn y g. Y los epsilon n son los errores que se van a ir a cero conforme n se va a infinito, tal que se cumplen las siguientes cuatro condiciones. Las primeras dos condiciones son las mismas que teníamos para convergencia Gromov-Hausdorff, es decir, estoy pidiendo que las funciones fn sean casi isometrías, casi preservan distancias y casi son suprayectivas. Y las siguientes dos condiciones son acerca de las φn's, que les dije que van a ser casi isomorfismos de grupos. Esta condición, la tercera, es que phi n es casi equivariante. Imagínense que phi n fuera un isomorfismo de grupos, entonces esta condición de aquí está literalmente diciéndome que la función fn es equivariante con un error de epsilon n. Entonces phi n me relaciona los dos grupos. Y la tercera condición me está pidiendo que Fn sea casi equivariante con respecto a las acciones de los grupos Gn y G con un error de a lo más epsilon n. Es decir, me tomo un punto de xn, lo mando con Fn y luego le aplico la acción de phi n de G, o puedo primero aplicarle G y luego mandarlo con Fn y el error entre ese diagrama conmutativo va a ser acotado por a lo más epsilon n, donde de nuevo los epsilon n se van a cero. Entonces, en el límite, o sea, necesitas un microscopio para darte cuenta que Fn no es una isometría y que phi n no es un isomorfismo de grupos, donde Fn es equivariante. Mm, y a la última condición habla acerca de la suprayectividad de phi n. Me dice que para cada elemento del grupo límite existe un elemento del grupo Gn
que lo manda cerca de, que phi n lo manda cerca de G. Aquí estoy diciendo que la distancia uniforme entre G y phi n de H es menor o igual que epsilon n. Entonces, básicamente tengo una condición que me dice que Fn se comporta bien. La segunda condición es que Fn es casi proyectiva. La tercera condición es que phi n y Fn se comportan bien juntas. Y la última condición es que phi n es casi proyectiva. Y con estos errores, epsilon n, que se van a cero conforme n se va a infinito. Y este es como el lenguaje que usamos cuando hablamos de una convergencia de espacios con grupos de isometrías que convergen a un espacio con un grupo de isometrías. Y de nuevo, estos grupos no son abstractos. Todos los grupos de los que estoy hablando son grupos que están adentro del grupo de isometrías. Entonces la acción es dada automática por cómo actúan en... O sea, la acción proviene de la definición del grupo. Ok. Ahora, esta definición está súper técnica, así que mejor vamos a unos dibujos. Aquí tenemos una asociación de espacios métricos finitos que convergen a un círculo. Me tomo las raíces enésimas de la unidad y me tomo la asociación de colecciones de raíces enésimas de la unidad conforme n se va a infinito y sé que ellas convergen a S1 como espacios métricos, pero también como grupos convergen perdón, este convergen a S1 como espacios métricos, pero también convergen a S1 como grupos, porque pues puedo simplemente encajar las raíces de la unidad en S1 y tengo rotaciones por fracciones de la rotación total que convergen a cualquier rotación arbitraria. Y pues creo que se ve bastante visualmente cómo puedo rotar estos espacios y formas de rotar estos espacios convergen a una rotación límite en el círculo. Otro ejemplo que es básicamente el mismo ejemplo, o sea, es la misma convergencia de grupos pero con diferentes espacios. Tengo una colección de prismas que convergen a un cilindro. En este caso, pues los espacios se ve que convergen como espacios métricos. Y podemos ver que los grupos de isometrías van creciendo y tenemos como más y más rotaciones en estos espacios. Y las acciones del grupo Z sobre Zn convergen a la acción de S1 sobre el cilindro, que es simplemente rotarlo. Un dibujo bastante más complicado es este, que es la construcción de los p-ádicos. En este dibujo tengo la construcción de los tres ádicos, que empiezo con Z3, luego Z9, luego Z27 y así me sigo. Donde en Z3 declaro que la distancia entre dos puntos es 1. Aquí abajo, en Z9, declaro que la distancia entre dos puntos es 1, pero si son congruentes módulo 3, la distancia es un tercio. Aquí en Z27 hago algo parecido. Si son congruentes módulo 9, la distancia es un noveno. Si son congruentes módulo 3, la distancia es un tercio. Si no, la distancia es 1. Y así me sigo, o sea, ya más adentro, si son congruentes módulo 81, la distancia es 1 entre 81. Si son congruentes módulo 27, la distancia es uno entre 27. Y así, en el límite, lo que uno obtiene son los tres ádicos. Y uno puede hacer exactamente lo mismo con cualquier otro primo. Y se toma uno esta sucesión de espacios con los grupos actuando sobre ellos, porque pues claramente Z3, Z9, Z27 son grupos, y estas métricas que estamos definiendo son invariantes en estos grupos. Entonces, el, eh, eh, podemos tomarnos sucesiones, perdón, entonces tengo la sucesión de este espacio y este grupo actuando en sí mismo. Este espacio y este grupo actuando en sí mismo. Este espacio y este grupo actuando en sí mismo. Y en el límite van a converger a los p-ádicos con su métrica usual con los p-ádicos actuando en sí mismos. Entonces tengo una sucesión de grupos cíclicos que convergen a los p-ádicos como espacio métrico y como grupo. Entonces las parejas de Z entre P a la NZ, Z entre P a la NZ convergen a la pareja ZP, ZP. ¿Alguna pregunta acerca de este? Parece que no. No, no, todo bien. Ok. Entonces, aquí surge una pregunta bastante natural, que es, tengo convergencia Gromov-Hausdorff equivariante, tengo parejas de espacios y grupos convergiendo a una pareja de espacio-grupo,
Y tengo estas funciones phi-n que van de Gn a G, que son casi isomorfismos. Y una pregunta natural es, si tengo este casi isomorfismo, ¿me lo puedo tomar que sea morfismo? Porque en la definición de Gromov-Hausdorff equivariante decía que era pues casi un isomorfismo, ¿no? Decía que básicamente tengo una función equivariante aquí. Entonces me gustaría que este phi-n fuera un morfismo genuino. O sea, sé que es un isomorfismo con cierto error, pero la pregunta es, si tengo un isomorfismo con cierto error, ¿eso me garantiza que está cerca de un morfismo legítimo? Y en estos ejemplos de las raíces de la unidad, claro que sí, porque simplemente puedo encajar las raíces de la unidad en S1 y la acción va a ser bastante natural. Am, entonces aquí sí, puedo encajar las raíces de la unidad en S1, pero aquí no, porque no puedo encajar grupos cíclicos en ZP. Los p-ádicos no tienen torsión, es decir, que no tienen subgrupos finitos. Por otro lado, los grupos cíclicos son finitos. Entonces, cualquier morfismo no trivial, o bueno, cualquier morfismo entre un grupo cíclico y un p-ádico va a ser trivial. Entonces, tengo funciones que van de los cíclicos a los p-ádicos que son casi isomorfismos, pero no pueden ser, estos casi isomorfismos no pueden ser aproximados por morfismos, porque no tengo morfismos entre los cíclicos y los p-ádicos. Entonces, esta pregunta phi-n claramente depende de la situación, en general no, pero resulta que sí, asumiendo que el grupo límite es un grupo de Lie. Por eso te enfatizaba tanto hace rato que los grupos fueran de Lie. Eh, y este teorema de Grove, Gaussian and Roux me dice que si tengo dos grupos compactos G y H, G es un grupo de Lie, entonces puedo aproximar, perdón, si tengo un casi isomorfismo de H a G, entonces ese casi isomorfismo va a estar cerca de un morfismo genuino entre H y G. De nuevo, solo asumiendo que los grupos son compactos y que el grupo target, el grupo codominio, es grupo de Lie. Entonces, ¿cómo se demuestra este teorema? Pues las partes técnicas son bastante técnicas, pero la idea es muy sencilla. Empiezo con el morfismo, el casi morfismo phi que tengo, lo declaro phi 0 y lo voy mejorando inductivamente. Con phi 0 defino phi 1, con phi 1 defino phi 2 y así con esta fórmula, donde phi i más 1 está dada por esta convolución de phi i con phi inversa. Y si se fijan, si phi i es un morfismo, entonces esta parte como que se cancela, ¿no? O sea, tengo phi de G, phi de H inverso, los phi de H se cancelan y solo tengo phi de G y tengo el promedio de phi de G. Ahora estoy asumiendo que H es un grupo compacto, entonces le puedo tomar una medida de probabilidad de Haar y esto se convierte en un promedio. Entonces, si phi i es morfismo, entonces phi i más uno también es morfismo y phi más 2 también va a ser morfismo y así. O sea, si empezara yo aquí con un morfismo, me seguiría con el mismo morfismo toda la sucesión. Pero lo que este teorema me está diciendo es que si la función phi está cerca de ser morfismo, entonces cuando defino esta sucesión de funciones, ellas convergen a un morfismo genuino. Y lo que sucede es que esta phi i tiene un error de no ser morfismo y el error de phi más uno va a ser aún menor. Porque si se fijan, lo que estamos integrando aquí es de una forma el error de phi i de ser morfismo. Estamos cuantificando qué tanto phi i falla de ser un morfismo. Y ahora es importante que phi inicialmente sea cerca de un morfismo, porque quiero que todo esto esté cerca de phi i de g. Ah, porque yo en general no me puedo tomar integrales en una variedad riemanniana, en un grupo de Lie. Entonces, el significado de esta integral es, tengo estas masas en G y lo que me estoy tomando es el centro de masa en la variedad riemanniana G. Hay una pregunta, creo. Y yo. ¿Estas fees son G invariantes o no necesariamente? No, No no. necesariamente. Empiezo con solo una función medible
entre H y G, que es casi un morfismo. Ajá, ok. O sea, ¿Qué? necesito que sea medible para construir estas integrales, Ujú, pero no, solo es una función que es un error de un morfismo. O sea, tómate, por ejemplo, un morfismo genuino entre grupos de Lie y ujú, pertúrbalo una poquillo. pequeña cantidad. Y eso va a Ajá, ser un ejemplo de algo que le puedes aplicar este procedimiento. ok. Vale, vale. Y ahora sí es. Mm, Ajá, y entonces lo que estamos haciendo es haciéndolo más y más morfismo hasta que en el límite, conforme y se va a infinito, tenemos un morfismo. Entonces con este teorema me dice que, oh, estos fienes que me estoy tomando, que son casi isomorfismos, los puedo mejorar tantito para que sí sean morfismos. Y ajá, entonces eso es la convergencia equivariante. Y de nuevo, ahora les quiero hablar de grupos pequeños. De nuevo, todo esto son herramientas que se usan para demostrar la semicontinuidad de la simetría. Eh, Cuando tengo una asociación que converge en el estilo Gromov-Hausdorff, si tengo una asociación XN que converge a un espacio límite X, eh, decimos que una asociación de grupos de isometrías HN consiste de grupos pequeños si la asociación HN converge al grupo trivial. Es decir, la acción de HN es hacer casi nada. Y aquí hay un ejemplo con una imagen. En este ejemplo tengo una sucesión de grupos de isometría en los espacios XN que convergen al grupo trivial. Porque tengo la acción de Z sobre 2Z, o sea, el grupo de dos elementos, que me intercambia estas antenas. Es decir, en esta V la puedo voltear. En esta Y puedo cambiar las dos antenitas. En este aquí puedo intercambiar las dos antenitas. Aquí puedo intercambiar las dos antenitas. Aquí puedo intercambiar las dos antenitas. Pero en este ejemplo las antenitas se van haciendo más y más chiquitas. Entonces intercambiar las antenas realmente no es hacer casi nada. Es hacer algo no trivial porque sí se está moviendo algo, pero es muy muy pequeño y en el límite el efecto de lo que estamos haciendo se va a cero. Y eso es a lo que me refiero con grupos pequeños. Una asociación de grupos no triviales que están haciendo algo que parece trivial. Am, entonces tengo estas antenitas que se van a cero. Y eh, de nuevo, tenemos esas condiciones que habíamos puesto antes de variedades riemannianas con la misma dimensión, que comparten una cota inferior en la curvatura y una cota inferior en el volumen. Está este teorema de Jia-Yin Pan y Xia-Chun Rong, que me dice que mientras tenga estas condiciones, entonces cualquier sucesión de grupos pequeños va a ser eventualmente trivial. Es como la que teníamos antes, es decir, las hipótesis son las mismas de antes, una cota inferior en la curvatura y una misma dimensión. Ahora son más generales ligeramente porque asumimos curvatura de Ricci acotada inferiormente en lugar de curvatura seccional. Y el resultado es que cualquier sucesión de grupos pequeños en realidad consiste de el grupo trivial. Este comportamiento no lo van a ver en variedades riemannianas con una cota inferior de la curvatura de Ricci y cota inferior en el volumen. Mm, Y este teorema es súper importante porque me dice también que el volumen, la cota inferior del volumen, me está previniendo de nuevo este ejemplo. En este ejemplo, lo que falló fue que el volumen se fue a cero. Y en este ejemplo tengo la asociación de grupos de isometrías de estas esferas, el SO3 que es el grupo de isometrías de esta esfera, el SO3 que es el grupo, no, el O3 que es el grupo de isometrías de esta esfera, el O3. Y estas copias de O3 se van haciendo chiquitas, chiquitas y convergen a nada. O sea, estas copias de O3 son grupos pequeños, que es justo lo que no pasa cuando la sucesión no colapsa, donde no colapsar significa mantener un volumen positivo, uniformemente positivo a lo largo de la sucesión. Um, ok. Sí, es como una propiedad de no colapso, ¿no? Sí, 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 es exactamente el no colapso.
Aquí me faltó escribir una condición del diámetro. Aquí debí haber puesto que estos espacios XN tienen diámetro acotado superiormente uniformemente. Pero sí, 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 es efectivamente un colapso, que el volumen esté acotado inferiormente por un número positivo fijo. Y entonces combinando este teorema con el teorema de Grove-Karcher-Rue que teníamos hace rato, de que podemos aproximar los morfismos con los casi isomorfismos con morfismos, podemos demostrar la semicontinuidad de la dimensión del grupo de isometrías. Este teorema es tantito más general que lo que demostró Harvey, porque Harvey no tenía este teorema de Pan-Rong en el 2014. Si tenemos una asociación de variedades riemannianas de la misma dimensión que comparten la misma cota inferior en la curvatura de Ricci y no colapsan, en el sentido que acabamos de hablar, si yo tengo una asociación de grupos de isometría de Gn, o sea que Gn es un grupo de isometría de Xn, y convergen a un grupo límite G, entonces el grupo límite va a tener al menos la misma dimensión que los grupos Gn. Y de nuevo, bajo estas hipótesis de variedades riemannianas con la misma dimensión y con curvatura de Ricci acotada inferiormente, el grupo de isometrías del espacio límite va a ser de nuevo un grupo de Lie, y por eso puedo hablar de la dimensión de G, donde G es un grupo cerrado del grupo de isometrías de X. Y la demostración de esta desigualdad pues, está bastante sencilla, porque, bueno, está bastante sencilla con las herramientas que ya hablamos. Eh, tenemos eh, eh, los casi isomorfismos que van de Gn a G, y estos casi isomorfismos que van de Gn a G pueden ser aproximados por morfismos continuos que van de Gn a G. Pero si tengo un morfismo que es casi un isomorfismo, entonces el kernel debe ser pequeño. De nuevo, voy a decirlo, o sea, intuitivamente debe ser claro. Si tengo un morfismo que es casi un isomorfismo, entonces el kernel debe ser pequeño. Porque si tienes un kernel muy grande, pues estás lejos de ser un isomorfismo. Y entonces en esta situación se puede demostrar que estos morfismos que están dados por el teorema de Grove-Karcher-Rue eh, tienen kerneles pequeños, pero justo habíamos dicho que bajo las condiciones de no colapso no tengo subgrupos pequeños. Entonces estos kerneles son en realidad triviales. Entonces lo que tengo en realidad no son solo morfismos continuos, sino encajes de grupos de Gn en G. Y si los tengo encajados, pues definitivamente la dimensión va a ser menor. O sea, lo que tengo exactamente aquí. Bueno, aquí no lo escribí, pero estos morfismos solo van a funcionar para n suficientemente grande. Por eso tenemos el lim_sup. Pero entonces, o sea, esas son las dos herramientas que usamos. Que todo morfismo, todo casi morfismo está cerca de un morfismo y que con la condición de no colapso, los subgrupos pequeños son triviales. Con solo esas dos herramientas se puede demostrar este teorema que establece la semicontinuidad de la simetría, en el sentido de que el límite debe ser más simétrico que los espacios de la sucesión. Y aquí tenemos la versión que queríamos desde el principio, es decir, eh, los, que la dimensión del grupo de simetrías de espacio límite es al menos la dimensión del grupo de simetrías de espacio de la sucesión bajo las mismas condiciones, que la sucesión no colapse, todos son variedades riemannianas de la misma dimensión y comparten una curvatura de Ricci acotada inferiormente. Y pues la demostración es después de pasar por una subsucesión, los grupos de isometría de espacios Xn convergen a un grupo de isometrías del espacio límite. Esta compacidad siempre existe por un teorema de Fukaya y Yamaguchi, que te dice que siempre que tengas convergencia de Gromov-Hausdorff, para cualesquiera grupos que te tomes, siempre vas a poder tomar una subsucesión que converge a un grupo límite. Y una vez que tenemos un grupo límite, aplicamos el teorema anterior que me diría que el grupo límite tiene dimensión al menos la dimensión de los grupos de isometría de Xn. Entonces, de nuevo, tenemos la semicontinuidad
simetría asumiendo la cota inferior de Ricci y la condición de no colapso. Y entonces ahorita lo que quiero hacer es irme a espacios no compactos y ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eh, y quisiera señalar que aquí ¿qué pasó aquí? XNGN. Eh, sí, quiero recapitular lo que pasó en el caso compacto. Si tengo sucesión convergencia eje H eh, y el límite es un grupo de Lie, entonces los morfismos, los casi morfismos se pueden aproximar con morfismos, es decir, los casi isomorfismos se pueden tomar que sean morfismos continuos de grupos. Y si tengo una sucesión que no colapsa, entonces cualquier sucesión de grupos pequeños de isometrías va a ser eventualmente trivial. No existen subgrupos pequeños cuando estamos hablando de espacios no colapsados. Esta segunda condición sí va a estar presente cuando hablamos de espacios no compactos, pero esta primera condición se va a perder totalmente. Y entonces cuando hablamos de espacios no compactos vamos a tener que tomar un approach totalmente distinto. ¿Alguna pregunta antes de movernos al caso no compacto? Parece que no. Ok, entonces me sigo al caso no compacto. Aquí voy a estar hablando de espacios punteados. Tengo una sucesión de espacios punteados XNPN que converge a un espacio punteado XP y grupos de isometría GN que convergen a un grupo límite de isometría G. Y la idea es básicamente lo mismo de antes, pero ahora trabajando con espacios no compactos. Ahora es muy optimista que dos espacios no compactos sean casi isométricos. Entonces lo que vamos a pedir es que para bolas de radio fijo, esas bolas sean casi isométricas a la bola del mismo radio en el espacio límite. Es decir, de nuevo tengo funciones Fn del espacio métrico al espacio métrico y Φn del grupo al grupo, tales que son funciones punteadas y las mismas condiciones que antes, solo que ahora no las escribí explícitamente porque se convierten tantito más técnicas. Les voy a pedir que Fn sea una isometría o casi una isometría en bolas que se van de radios que se van a infinito. De nuevo, estoy pidiéndole que me respete el punto base. Entonces, esencialmente me quiero que me mande la bola de radio R alrededor de Pn a la bola de radio R alrededor de P. Eh, y quiero de nuevo tener esta condición de casi equivarianza de Fn, pero no le voy a pedir para todos los elementos en el dominio. Solo le voy a pedir para elementos del espacio que no estén muy lejanos al punto base y elementos del grupo que no me muevan el punto base demasiado. Y la proyectividad de Fiene, de nuevo, solo se la voy a pedir si elementos del grupo no mandan el espacio base, el punto base muy lejos. Entonces va a haber elementos de Gn que me mandan, que son mandados cerca de G. De nuevo, esta condición está muy técnica, así que prefiero darles dibujos. Eh, Creo que todos podemos imaginarnos cómo una sucesión de círculos, S1s, pueden converger a R. Si me tomo S1 clásico y lo empiezo a inflar, 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 en el límite como que converge a R. Como que hemos hablado de que líneas son círculos con centro en el infinito, ¿no? Y es básicamente esta idea. Si yo empiezo a inflar S1, lo que termino viendo es R. Pero no solo como espacio métrico, sino también como grupo. Es decir, tengo esta rotación, la rotación de este círculo, la rotación de este círculo, y esas rotaciones convergen al grupo de traslaciones de R, porque una rotación de este círculo, de los últimos, se ve, al menos en una bola muy grande alrededor del punto base, como una traslación en R. ¿Sí? ¿Pregunta? Ahí me surgió una duda. En estos ejemplos, el espacio, pues es compacto, ¿no? Y está convergiendo a algo no compacto. Sí, Eh, así es. ¿Tiene que ver algo ahí? O sea, ¿no preserva compacidad? No se preserva. Lo que sucede es que le estoy básicamente pidiendo que si
me fijo R, para un R fijo, las bolas de radio R alrededor del punto base deben de converger a la bola de radio R alrededor del punto base. Y la bola de radio R no te va a detectar si tu espacio es compacto o no, porque puede que la bola de radio R sea compacta y ahí termine tu espacio, o que la bola de radio R sea compacta y tu espacio siga infinito, como es en el caso de estos ejemplos, que Sí. la bola de radio R en el círculo se ve muy parecida a la bola de radio R en R, cuando digo R, ay, en los reales. La bola de radio R en el círculo se ve muy parecida a la bola de radio R en los reales, pero afuera de la bola de radio R pues pueden ser muy, muy, muy diferentes. Y es Mm. algo que esta convergencia no ve. Ok, ok, vale. ¿Sí? Am, o sea, lo que le estoy pidiendo es que en la bola de radio R los espacios sean casi isométricos y la acción de los grupos se vea casi igual. Porque aquí en la rotación de este espacio se ve casi como una isometría de los reales. Una traslación de los reales. Una rotación de un círculo muy grande se ve como una traslación en los reales. Otro ejemplo es, nos tomamos cualquier grupo de Lie con una métrica riemanniana. Voy a tomar una métrica riemanniana izquierda invariante en un grupo de Lie G y lo empiezo a inflar. De hecho, es el mismo ejemplo que nos tomamos en la slide anterior, pero un poquito más general. Cualquier grupo de Lie, empiezo con el grupo de Lie y lo inflo, y lo inflo, y lo inflo, y lo inflo. Y yo sé que en cualquier variedad riemanniana, si la empiezo a inflar, 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 inflar y le hago blow up, lo que voy a ver es un Rn. Pero si empezara yo con un grupo de Lie con una métrica izquierda invariante, no solo vería el grupo convergiendo a Rn como espacio métrico, sino también convergiendo como acción de grupo. La acción del grupo en sí mismo convergería a la acción de Rn por traslaciones en sí mismo. Entonces, de nuevo, cualquier grupo, lo inflo, lo inflo, lo inflo, y termino viendo Rn equipado con la acción de traslaciones de sí mismo. Si empecé con un grupo actuando en sí mismo por multiplicaciones. Esto asumiendo que mi métrica inicial era riemanniana. Ok. Y entonces lo que logramos generalizar es esta semicontinuidad de la simetría para espacios no compactos. Si tenemos una sucesión de espacios punteados, que son variedades riemannianas de la misma dimensión, con una curvatura de Ricci uniforme y no colapsan, aquí la condición de no colapso es un poquito diferente, porque como estamos hablando de espacios no compactos, tener volumen mayor que epsilon no significa mucho. Esa hipótesis es reemplazada por, en lugar de pedirle que el espacio tenga volumen mayor que epsilon, le voy a pedir que la bola de radio 1 alrededor del punto base sea mayor o igual que epsilon, para algún epsilon positivo. Con esta condición es la versión no compacta de no colapsado. Si me tomo una sucesión de grupos, Gn de isometrías de Xn, que converge a un grupo límite, entonces la dimensión del grupo límite va a tener al menos la dimensión de los espacios de la sucesión. De nuevo, este es para espacios no compactos y la manera en la que vemos este teorema es muy diferente al anterior porque ahora no tenemos esta herramienta de que un casi isomorfismo va a ser aproximado por un morfismo genuino entre los grupos Gn y G. Pero sí tenemos esa condición de no subgrupos pequeños. Es decir, esta condición de colapso, gracias al teorema de Pan y Rong, me garantiza que no existen subgrupos pequeños y eso va a ser importante en la demostración. O sea, esta condición de no colapso no se puede dejar ir. Es el primer contraejemplo que escribimos. No es un escribimos, o sea, que puse en esta presentación. Y entonces, ¿cómo se puede demostrar este teorema? Pues tengo una sucesión de grupos Gn que convergen a un grupo G. Bajo estas hipótesis, el grupo límite va a ser un grupo de Lie, entonces estamos hablando todos de grupos de Lie. Tengo una sucesión de grupos de Lie y pues quiero demostrar una desigualdad. Voy a asumir por contradicción que no tengo esta desigualdad, es decir, que la dimensión de G es estrictamente menor que la dimensión de los grupos Gn. Entonces tengo
grupos GN y casi morfismos del grupo GN al grupo G, que son los casi morfismos φn. Y de nuevo, estoy asumiendo que GN tiene dimensión más grande que G por contradicción. Entonces, la idea, llevar esta idea toma muchísimas tecnicalidades, pero la idea de nuevo es muy sencilla. Voy a asumir que el grupo GN tiene dimensión más grande que G y cerca de la identidad se ve como RN porque estos son grupos de Lie. Entonces me tomo una esfera muy chiquita alrededor de la identidad y este φn me va a mandar esta esfera a esta esfera. Pero φn es casi un morfismo. Entonces me va a mandar antipodales a antipodales. Y yo sé por el teorema de Borsuk-Ulam que no existe una función continua de una esfera a una esfera de dimensión menor que me respete antipodales. Ah, y esa sería la demostración. Ahí terminaría la demostración de no ser por varias cosas. Bueno, por dos cosas. Las funciones φn no necesariamente son morfismos, entonces no puedo garantizar que me respetan antipodales. Ese es un problema bastante pequeño que se puede arreglar sin mucho trabajo. Pero el problema bastante grande es que la función φn no necesariamente es continua. La función φn es una función que es casi un isomorfismo de grupos. Necesito un microscopio para detectar que no es continua, pero ese errorcito me puede arruinar todo. φn no es necesariamente continua, solo es casi continua. Em, y entonces la manera en que arreglamos esto es, bueno, esa es la idea. Antes de que hable de cómo se demuestra en general, ¿alguna pregunta? Sí, entonces Ya. Versuculam dice que no existen funciones continuas de una dimensión mayor a una menor de ese estilo. Eso es lo que Sí, dice. es decir, que Borsuk-Ulam te dice que si tengo una esfera y una esfera de dimensión menor, no puedo mandar la esfera a la esfera de dimensión menor con una función continua que te respete antipodales. Ok, bueno. Entonces nosotros tenemos una que sí respeta antipodales, pero bueno, podemos arreglar para que sí respete antipodales, pero el problema es que nuestra función φn no es continua. Ujú, sí, sí. Y entonces lo que hacemos es, y también esto de la esfera, ¿cuál esfera nos tomamos? En general me diría, pues la esfera unitaria. El problema es que estos grupos GN no vienen equipados con métricas amables. Entonces tenemos que poner una métrica buena en GN de tal manera que la esfera que nos tomemos, la esfera unitaria, sí haga el trabajo que deseamos. Eh, Porque justo si nos tomamos una esfera, o sea, podemos tomarnos una esfera topológica sin problema, pero si nos la tomamos sin cuidado, como esta función φn no es continua, una esfera mala podría no servir para nada. Y entonces la manera en la que nos agarramos una buena esfera es nos tomamos una bola en el grupo límite G. Eso se puede hacer siempre porque en el grupo límite es un grupo de Lie. Puedo ponerle una métrica riemanniana y tomarme una bola chiquita. Y yo sé que una bola chiquita en una variedad riemanniana se va a ver bastante redondita. Eh, en el grupo Gn me puedo tomar un conjunto Bn que imita esta bola bonita del grupo límite G. Y puedo definir una norma en el álgebra de Lie como el tiempo de escape. Es decir, me tomo un vector v en el álgebra de Lie de Gn y defino su norma como me tomo la exponencial y calculo cuánto tiempo tarda la exponencial en salirse de este conjunto Bn. Y la norma va a ser 1 entre eso. Ahora esta función va a ser bastante padre, pero no es una norma en general, no satisface la desigualdad del triángulo. Pero aquí es donde usamos un super martillo cañón rayo láser infinito. El trabajo de Gleason y de Hoya, Green and Tao nos dice que a pesar de que esta cosa bastante geométrica, esta casi norma bastante geométrica, no es una norma, lo que sí podemos hacer es tomarnos una norma genuina que aproxime esta casi norma. Es decir, existe una norma tal que es Bi-Lipschitz con esta construcción geométrica que nos tomamos. Y una vez que nos tomamos esta norma, esta efectiva norma, eh, nos vemos, Juan Carlos. Eh,
Ajá, nos tomamos esta norma. Me puedo tomar la esfera que sea la esfera unitaria con respecto a esta norma. Y una vez que me tomo la esfera unitaria, o sea, los vectores de norma uno, yo sé que en cualquier espacio normado, el conjunto de vectores de norma uno es topológicamente una esfera. Entonces ya tengo efectivamente una esfera bonita. Y me puedo componer la función phi n con la exponencial desde esta esfera. Y esta composición pues va a ser una función de una esfera que va a ser casi continua y respeta antipodales. Y lo que hicimos nosotros es decir, bueno, esta función que es casi continua eh, y respeta antipodales va a ser suficiente para aplicar una versión de Borsuk-Ulam que generamos a partir del Borsuk-Ulam original que te dice que bueno, el Borsuk-Ulam te dice, no existen funciones continuas de la esfera en la esfera de dimensión menor que te respetan antipodales. Bueno, nosotros demostramos que, bueno, su función no necesita ser continua. Con que sea casi continua, ya obtienes una contradicción. Y es parte de lo que hicimos. Y bueno, esto demuestra que la dimensión del grupo límite tiene que ser al menos la dimensión de los grupos de la sucesión. Y en realidad lo que usamos fue solo dos hipótesis, que el grupo límite fuera un grupo de Lie y que los grupos de la sucesión no admitieran subgrupos pequeños. Y bueno, esto es nuestro teorema, que de nuevo las condiciones que motivaron estas hipótesis fue una cota inferior en la curvatura de Ricci y una condición de no colapso. Pero esto es en realidad las herramientas, o sea, la curvatura de Ricci y el no colapso es la motivación, mientras que son las hipótesis que en realidad utilizamos, que el grupo límite fuera un grupo de Lie y que la asociación GN no tuviera subgrupos pequeños. Y creo que aquí termina mi plática. Y aquí están las referencias. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, Serge, por la plática tan padrísima. ¿Hay alguna pregunta en la audiencia para Serge? Bueno, sí, espérame, te aplaudimos aparte virtualmente Ah, aquí gracias, con... gracias. Aquí yo también ya pongo aplausos, sí. Gracias, gracias. Ahora sí, entonces hay preguntas para Serge. Creo que Lázaro tenía una así que antes de que yo haga una. Sí, sí, perdón. Eh, Hola Sergio, bueno, muchas gracias Hola, por la hola. plática, está genial, está súper bien. Gracias, gracias. Aquí hay de todo, hay como teoría de grupos, geometría riemanniana, topología, hay de todo. Entonces, la pregunta que tenía era una sobre el teorema de Harvey, a ver si puedes ir Yes. atrás. Ajá, sí está al principio. Ese era básicamente nuestro teorema, pero con seccional en lugar de Ricci. Y, eh, de hecho, Harvey demostró que tienes grupos a ver, perdón. Ajá, que tengo seccional en lugar de Ricci y no colapsado, entonces tengo morfismos. De hecho, él no usó que... O sea, este es como un corolario de sus teoremas. Él no tenía la condición de colapso Ujú. y demostró que existen morfismos continuos entre los grupos de isometrías. Y como corolario decía, pues si tengo la condición de no colapso, entonces tengo esta desigualdad porque puedo encajar los grupos. Ya, sí, a ver, estaba viendo las dos condiciones, o sea, si pides seccional acotado por abajo y volumen acotado también. Sí, Entonces, tu ejemplo es como un ejemplo donde hay necesidad para la condición del volumen acotado, ¿no? Es el ejemplito sí. de las esferas convergiendo al punto. Entonces, mi pregunta era si estas condiciones que son suficientes también son Pues la condición excepcional se pudo necesarias. relajar a O sea, condición de estaba Ricci. pensando en un ejemplo de ujú. Pero no creo que haya una condición más débil. O sea, porque en general, si no tienes ninguna condición de curvatura o algo de ese estilo, puedes tener, no sé, o sea, en nuestro artículo, Jaime y Jesús, Ujú, trabajamos con espacios más generales que se llaman espacios RCD, que son ujú. como la versión de espacio métrico de medida de variedades riemannianas con curvatura de Ricci acotada inferiormente. Y la demostración termina siendo la misma porque al final lo que nosotros usamos es
Esas dos condiciones que mencioné al final, que el grupo de isometrías del espacio límite sea de Lie, eso es necesario hasta para statear el teorema, para decir el teorema, necesito que el grupo de límite sea de Lie para poder decir, para poder hablar de la dimensión. Y la condición que nosotros usamos fue que los grupos de isometrías no tuvieran subgrupos pequeños. Mm, Mm. Justo que no pase esto, de que tienes cosas no triviales que se van haciendo chiquitas, chiquitas, chiquitas. ya. Sí, yo estaba pensando en cómo modificar el ejemplo que tú decías, pero como o sea, ese ejemplo, ese mismo ejemplo de las esferas, ajá, ese, Sí. donde, o sea, uno puede dejar el volumen fijo si quiere, pero vamos modificando la esfera en cada paso de manera que, digamos, el ecuador lo vas metiendo para adentro y haciéndole como cositas así, de manera que en algunos puntos haya curvatura negativa también. Sí, sí, sí. O sea, en cada paso uno puede hacer eso y resulta, bueno, lo que pasa es que eso es tan fácil de enunciar, pero a la hora de ver el límite es lo que uno no sabe qué es el límite de eso. Sí. O sea, ¿qué sería el límite de una cosa así, no? Supongamos que como que estamos, a ver, es como meter un toro. A ver, hay un toro que lo estamos pegando tangente a la esfera en cada paso. Y el toro lo estamos, cada vez que lo estás haciendo tangente, ahora lo haces alto así, para que vaya Sí. moldeando la esfera, ¿no? Y ahora tienes como en la esfera puntitos donde la curvatura hace esto así. O sea, ahí hay curvatura negativa, ¿no? Como Sí, que sí, lo sí. pinchas, ¿dices tú? ¿Cómo? Como que lo pinchas, dices. Sí, No sí, sé, sí. No, todo suave, no, aquí sabe, todo pero no suave. has pinchado nada. No, no, pero algo, o sea, algo que pasa normalmente cuando te tomas objetos que no tienen una cota inferior de la curvatura es que no tienen una subsucesión que converge, ¿no? Tú ahorita me hablaste de deformarlo y construir una sucesión, pero ¿cómo sé yo que esta sucesión converge a un espacio límite? Eh, y entonces, ahorita voy a como dar algo de información. Cuando tengo una sucesión de variedades riemannianas con la misma dimensión y que comparten una cota inferior en la curvatura de Ricci, yo sé que siempre me puedo tomar una subsucesión que converge a un espacio métrico límite. Ujú. Pero justo si tienes pues regiones que tienen curvatura muy negativa, entonces puede ser que tu sucesión de espacios métricos diverja y que en realidad no exista un espacio métrico límite. Y eso sería Entonces lo yo que creo que pasaría aquí. Digo, a lo mejor sí, pero sería lo que pasaría en el es- ejemplo que estoy construyendo. yo creo que sí. Otra cosa que podría pasar es que converja a un punto. O sea, puedes hacer que estas deformaciones sean muy complejas, pero muy chiquitas al mismo tiempo. Y pues sí puede pasar que converja a un punto y eso pues no contradiría nada. Pero Incluso está este teorema de Cazorla, ¿no? De que, o sea, siempre puedes sí, sí. aproximar cualquier espacio de longitud por superficies, entonces como que la curvatura sí juega un rol así muy crucial, ¿no? Porque si no, puedes hacer lo que tú quieras, Mm. Sí, sí, sí. sí. O sea, con este tipo de convergencia puedes, o sea, como dijo Chucho, puedes, cualquier espacio métrico límite, puedes tomártelo como límite de una sucesión de superficies dos dimensionales. O sea, mientras tu superficie tenga suficientes hoyos, puedes deformarla para que parezca lo que tú quieras. Ya. Am, Lo que yo veo es que, por ejemplo, si defines la variedad de forma ecuacional, entonces podrías meter un parámetro extra de tal forma que en la restricción de cada punto fuera las funciones fn que define él, y entonces eso lo podrías modificar con ese parámetro extra de muchas formas y podría colapsar, ¿no? O sea, es como evitar ese colapso, ¿no? O sea, eso si lo ves desde el punto de vista ecuacional. ujú. ¿Sí me explico? Ah, ah. Entonces, como cuando tienes curvas de nivel de una superficie, Sí, sí, ¿no? sí. Ujú. Permitirías que las curvas de nivel fueran las FNs y ese parámetro n lo puedes ecuacionalmente lo verías como un parámetro extra, de tal forma que en las restricciones coincidan con las curvas esas de nivel, más o Sí. menos. Y en el límite tienes como algo que podría no ser suave. Podría colapsar, sí, ¿no? Podrías tener, por ejemplo, una raíz entre un parámetro y en ese parámetro se anule, ¿no? O sea, en x menos uno, ¿no? Y entonces se anularía y entonces tendrías cosas como infinitos, ¿no? O cosas raras. Ujú. Ujú. Entonces, sí, curvatura acotada por abajo parece como súper, súper necesario. Sí, sí, sí. Sí, o sea, establece muchísimo control en la manera en la cual geométricamente estas cosas convergen. Y lo otro es en la otra, creo que en la otra página. No, más adelante, en aquella definición, ¿te acuerdas de
Ahí. O sea, es un typo que me parece que vi para que como que lo corrijas. Ahí en el tercer punto donde dice que la distancia de phi n de g actuando en fn de x y fn de g de x, supongo que el fn sobra, ¿no? Es fn después de la coma. Eh, no, 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 sí. Pero Es... g de x no vive en x, o sea, el g vive en el grupo g límite de los genes. No, G vive en GN. Ah, ok. A ver, Me ahí está. pareció. Voy a... Es que, es que fn entonces. A ver, creo que ya... Mejor voy a compartir pantalla con otro dispositivo. Ahora voy a salirme de esto. Am, voy a irme a Gmail. Está. Que me pareció que G actuaba en X, ¿no? En el límite de los XN. El grupo grande G me Eh, parecía que actuaba sí, sí, sí. Pero la G minúscula estaba en el espacio GN. en GN. Ah, ok. A ver, Y entonces no este... entendí bien la noción de esta de equivariancia coarse. Pero, Está pero muy es técnica, bien, sí, es bien comprensible porque sí, como es tiene muy muchos técnica, sí, sí, detalles, sí. sí. A ver, está este. Y está... Ajá, o sea, tengo el espacio XN y tengo el espacio X. Y son casi isométricos en el sentido en que tengo la función Fn, que es casi una isometría, ¿no? Ujú. Entonces me tomo X en XN y G en GN. Y lo que sucede es que tengo X aquí, Fn de X. Y aquí le puedo aplicar el elemento G, que tengo Gx aquí. Y aquí le puedo aplicar el phi n de G. Porque Fn va de xn a x Ah, ok. y phi n va de gn a g. Y entonces tengo aquí phi n de g aplicado a fn PN de de X. x. Ujú. Y aquí lo que me está diciendo la condición es que aplicar fn y luego aplicar phi n de g es cercano a aplicar primero g Ya, y luego fn de x. ok. O sea, el diagrama casi conmuta. Ya. Y ya si me voy a la fórmula, era estos dos. Ujú. Sí. Ya, Sí, gracias. Sí, gracias. Sí. la anotación puede ser engorrosa. Sí, especialmente porque G minúscula está en GN, entonces Ujú. sí, está medio confuso ahí. Sí, por eso prefiero irme al dibujo que usar las fórmulas aquí. Sí. ¿Alguna otra pregunta para Search? Yo, Mm. yo tengo una así medio especulativa. A ver, bueno, primero decir que todo este trabajo es realmente de Sergio y Jaime. Mi contribución fue mínima, sí. Pero bueno, son amables y me incluyeron ahí. No, claro que no. Este, De hecho, Jesús fue el que empezó el proyecto. bueno, bueno. Oye, por ejemplo, justo en la dirección de debilitar la curvatura. O sea, si uno en lugar de poner Gromov-Hausdorff mejor cambia por Intrinsic Flat, creo que lo platicamos un poquito, pero ya no me acuerdo Sí, sí, muy sí. bien. Ajá, es que justo no tenemos nociones de intrinsic flat equivariante Ese es y... todo el problema, ¿verdad? O sea, que no Ajá. sabemos grupos de Lie bajo convergencia Intrinsic Flat, precompacidad, ni sé si hay, o sea, todas estas No, cosas. no, hay condiciones muy... O sea, no sabemos cuáles son las condiciones correctas. Ya, o sea, como Pero para poner mientras... escalar positiva, por ejemplo, ¿no? En Sí. lugar de... Ya. Pero como... O sea, con que tengamos casi morfismos de Gn a G, con las propiedades de que G sea grupo de Lie y que los genes no sean, no tengan subgrupos pequeños, entonces siempre tenemos Sí, esta sí, condición. porque ya se corre el argumento igual, ¿no? Sí, Ya. sí, sí, sí. Está interesante. Y Muy este bien. teorema de Borsuk-Ulam que mencionas no lo había visto nunca. O sea, había visto el teorema que te dice que si vas, bueno, el básico, ¿no? Como de la esfera de dimensión n al disco de dimensión n, entonces tiene que haber un par de puntos antípodas que van al mismo punto, ¿no? Lo Que puedes reformular así, sí, sí, sí. el que Porque mencionas, creo que lo ponías como que de una esfera a una esfera de dimensión menor, entonces no puede haber un mapa continuo que respete antípodas, ¿no? así es. Ya. Sí, sí, sí. O sea, porque si tuvieras ese mapeo, entonces, pues efectivamente. Sí, probablemente podrías lo- contradecir el otro. Ajá, sí. Ahora, para contradecir el otro, lo que haría uno sería.
Ah, ah, ay, no me acuerdo exactamente cómo es. Y estoy No, siendo está grabado bien, por es demonios. una curiosidad. No, no, pero sí, o sea, uno puede deformar, o La sea, si tiene fórmula. una función que contradice el otro, la deforma para que contradiga este. No hay Mm. mucho problema. Sí, sí, me lo puedo imaginar. Sí. Sí. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias, Serge, nuevamente. Gracias por venir a la última sesión del divageo y nos vemos el siguiente semestre. Ah, Bye perfecto. bye. Bueno, muchas gracias. Gracias a Entonces, todos. Gracias a todos. Nos un vemos. abrazo. Nos Bye. vemos.